Del día de hoy, de un tema realmente apasionante. Personalmente es una de las partes que más me gusta en lo que es la ecografía obstétrica, sí, porque vamos a hablar de lo que es el Doppler. El día de hoy trataré de establecer las bases físicas, las bases fisiológicas, de qué significa, cómo se hace el Doppler, para en una próxima ocasión, el día de mañana, poder ver con un poquito más detenimiento las aplicaciones en medicina, especialmente medicina fetal, ¿sí? Teniendo en cuenta que una de las patologías más comunes que nosotros vamos a encontrar es la restricción de crecimiento intrauterino. Es mucho más común encontrar fetos que no crecen adecuadamente que fetos que tengan problemas cardíacos o fetos que tengan problemas cerebrales o de otra índole. Entonces es mucho más común encontrar eso. Por lo que por el Doppler fetal se han establecido, se han hecho simposios enteros. Existe el Congreso Mundial de Medicina Materno-Fetal que va a realizarse a cabo, si mal no recuerdo, el 26, finales del mes de julio. En un poco más de un mes se comienza a ver allá. Se hace anualmente. Esto es en Inglaterra. Espero el próximo año poder asistir allá para seguir capacitándome. Son congresos de lujos, ir a conocer a gente top en medicina fetal, como Cripus Nicolaides, como Frances Figueras, Edward Gratacot, o sea, tipos que yo les considero gurús locos porque proponen hacer un montón de cosas tan complicadas, tan difíciles, pero que han sido pilares fundamentales de esa locura para llegar a tener lo que nosotros hoy día manejamos como medicina materno-fetal. Entonces, vamos a comenzar con la ponencia del día de hoy. Y les voy a pedir que obviamente me indiquen si se puede ver mi pantalla y si se me oye claramente. Sí, Doc, sí se le escucha claramente y se ve su pantalla. Listo, entonces, vamos a comenzar. Entonces, el Doppler fetal tiene sus bases físicas que pueden ser extrapolados a bases fisiológicas, que nosotros vamos a encontrar que esto se puede llevar a cabo una extrapolación a la fisiología fetal. Entonces, lo que vamos a ver nosotros con el Doppler son las alteraciones funcionales, es decir, ver cómo está funcionando ese niño. Recuerden ustedes que existen 3 ecografías fundamentales que tienen que hacerse. La del primer trimestre, que es para ver la de trisomías y el riesgo de preeclampsia, Doppler fetal. La del segundo trimestre, que es la de crecimiento, perdón, la de malformaciones fetales, en la que nosotros, cuando hacemos un ecocardio, tenemos que utilizar el Doppler fetal. Y la de crecimiento, que se llama, que se hace entre las 32 y 30, entre las 30 y 32 semanas, para ver cómo está funcionando ese niño, especialmente los que son, que están comenzándose a quedar de tamaño. Entonces, ¿qué es el efecto Doppler? O sea, primero partamos de la base física de qué significa el efecto Doppler. El efecto Doppler es las vibraciones que se producen por el sonido y que se desplazan dentro de una cavidad. Eso es a la luz lo que significa el Doppler, es ver el movimiento, las ondas de sonido que se producen desde un punto de referencia respecto a otro punto de referencia. Y esto va a tener unas ondas que se producen y van a ser captadas, sea por el oído humano o sea por otro tipo de instrumentos. En principio, el Doppler se lo utilizó para... ni siquiera es un principio nuevo, es un principio que tiene más de 2 siglos de desarrollo. Ya vamos a ver quién es la primera persona que habló acerca de este efecto Doppler, ¿sí? Y que tenía curiosidad de por qué, y ya van a ver las situaciones que él se planteó. Entonces, ¿el Doppler qué significa? Ustedes alguna vez sí han de haber oído, cuando una ambulancia, un carro de emergencia, se nos acerca a nuestro punto de vista. No sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de subirse en una ambulancia. Cuando van dentro de la ambulancia, ustedes siempre van a oír un sonido continuo que es wiu, 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 wiu. Siempre van a oír el mismo sonido, ¿no es cierto? En cambio, cuando ustedes están
afuera de esa ambulancia, cuando está, que nos pasa la mayoría, y que ven, oyen una sirena de un carro de auxilio, policía, bomberos o las ambulancias, ¿sí? Oyen al principio este sonido que va como wiu, 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 que comienza a sonar más seguido, wiu, 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 cuando se está acercando, ¿sí? Nosotros somos el punto de referencia, pero el punto donde se origina el sonido es el que está moviéndose. Entonces, cuando se acerca a donde estoy yo, aquí en este otro dibujo, podemos verle, yo soy este chiquito que está aquí. Si yo me muevo conjuntamente, siempre voy a oír el mismo sonido. O la fuente de sonido está aquí, no se mueve, siempre voy a oírle igual. En cambio, cuando se me está acercando el sonido a donde la fuente de sonido se acerca, las ondas, como se ve aquí abajo, se ven más compactas. Entonces, cuando yo le oigo a este carro de emergencias que suena, wiu, 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 y el rato que ya pasó por donde yo estaba, me abrí el carro, dejé el espacio suficiente para que el carro de emergencias tenga que pasar, y una vez que ha pasado, oímos cómo suena, wiu, 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 se dilataron esas ondas. Entonces, fíjense que la longitud de onda varía. Entonces, este es el efecto Doppler, que se refiere al punto de donde se origina el Doppler, al punto de audición y las ondas que se emiten y cómo se van configurando en el espacio. Entonces, las ondas no solo viajan en medios físicos, como decir la presencia de aire, la presencia de líquido o la presencia de un medio sólido, sino que también esas ondas pueden ser captadas a través de medios vacíos como es el espacio. Entonces, como ustedes, para resumirles, si ustedes están oyéndole, hagan de cuenta que ustedes son el transductor, ¿sí? Del ecógrafo. El rato que se está acercando un sonido hacia ustedes, van a oírlo más seguido. El rato que está alejándose, le van a oír más pausado. Este individuo que está aquí se llama Christian Doppler, que en 1842, ustedes ven, casi 2 siglos ha pasado de esto. ¿Qué es lo que se dio cuenta? Que cuando una locomotora se estaba acercando hacia donde él, oía que sonaba mucho más seguido el motor de la locomotora. La locomotora iba a una velocidad sostenida y resulta que él oía que cuando se acercaba le oía más seguido el sonido y cuando se alejaba le oía más pausado, le oía más dilatado. Y él se preguntó, ¿qué es lo que está pasando? Entonces él, este físico, un genio, ¿sí? De ese tiempo, se planteó la posibilidad de que el sonido tiene una onda y esa onda puede ser percibida y esa onda puede ser medida. Entonces él aplicó por primera vez este principio del Doppler, que lo conocimos ahora. Esta foto les presenté en alguna clase anterior, cuando creo que hablamos acerca de la ecografía del segundo y tercer trimestre, en la que esta es la primera foto que fue captada por el telescopio James Webb. Este telescopio gigante que costó, creo que más de 200 mil millones de dólares y que se encuentra suspendido entre la Luna y la Tierra. Creo que está más allá de 200 o cerca de los 200.000 kilómetros, que es la mitad de la distancia que existe entre la Luna y la Tierra. ¿Por qué le pusieron ahí? Porque dijeron, aquí nosotros podemos ver mejor, no nos vamos a tener la interrupción de la atmósfera, ni de otros satélites, ni correr el riesgo de que se choque con alguna otra cosa. Entonces le pusieron ahí. Y esta fue la primera foto que hizo este telescopio. Esta foto se llama el espacio profundo. Ustedes pueden ver aquí miles y miles y miles de puntitos. Estos puntitos, cada uno de estos puntitos representa una galaxia. Cuando le leí el reportaje sobre esto, hablan de que solo en esta foto existen más de 10.000 galaxias. Fíjense en ustedes lo potente que era este aparato y que solo con una foto que correspondía a una millonésima parte de la exploración del cielo, del cielo nocturno, del cielo espacial. Sí, correspondía a una cantidad increíble del tamaño del espacio, pero era infinitesimal. Y fíjense ustedes que pueden ver puntos rojos,
puntos azules y una serie de gamas que van desde el rojo, pasando por los anaranjados, llegando a los amarillos, pues pasa a los blancos y terminando en azules. ¿Qué significa esto? Todos aquellos puntos que están en azul o aquellas galaxias que están en azul son las galaxias que se están acercando a nuestro sistema, a nuestro planeta, a miles de años luz, pero se están acercando. Y los puntos rojos son aquellas que se están alejando. Entonces, fíjense ustedes que este punto rojo que se encuentra aquí se está alejando de nuestro punto en el espacio y este otro se está acercando. Entonces, este efecto Doppler decidieron aplicarlo en medicina. Sí, y la primera vez que se aplicó fue en 1950, fue para ver el flujo sanguíneo en el cuerpo humano y se aplicó lo que se llamaba el Doppler continuo. Entonces, ponían una onda de sonido, veían cómo rebotaba y le oían, ¿sí? Y con eso podían saber cómo estaba el flujo dentro de los vasos sanguíneos. Todos ustedes alguna vez han de haber visto cuando se hace la medición de la frecuencia cardíaca fetal, se utiliza el aparatito que es el Doppler, que parece un micrófono que se le pone en la pancita de la mamá y se oye la frecuencia cardíaca fetal. Eso es basado en el efecto Doppler. ¿Por qué? Porque se mueve el corazón y el flujo que está produciendo dentro del corazón es lo que la máquina está captando. Y ahí nos da la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, más tardíamente, aparte de lo que se estaba utilizando en ciencias como la astrofísica y en medicina, entre 1960 y 1970 comenzó por primera vez a aplicarse en ecógrafos. Antes simplemente era para oír y después ya comenzaron a aplicarse en ecógrafos. Ustedes entenderán que los ecógrafos de hace 60, 70 o 50 años eran absolutamente rudimentarios respecto a las máquinas que tenemos ahora. Entonces, ahora estas máquinas que tenemos son unas naves espaciales respecto a lo que podía ser anteriormente. Son mucho más avanzadas. Una aplasta simplemente un botón. Ya me imagino la complejidad que habrá sido hace 50, 60 años de hacer una ecografía Doppler. Y el Doppler fetal, el Doppler como tal, yo le voy a hacer una gran comparación del Doppler, cómo se presenta, con qué toma de un signo vital se puede hacer. Es como que yo le tomo la presión arterial a una persona que está afuera, le estoy tomando la presión arterial al niño que está allá adentro. Así de simple. O sea, es como tomarle la presión arterial. Y ya les voy a explicar el por qué. Para poder entender cómo es esta fisiología, de cómo es el Doppler, cómo funciona, yo tengo que saber cómo funciona adecuadamente el sistema cardiocirculatorio fetal. Entonces, este sistema cardiocirculatorio fetal, partamos que yo voy a comportarme como que fuera un pequeño eritrocito. Un eritrocito que está dando vueltas en el sistema cardiovascular de este niño. Recordemos primero que tenemos 3 shunts fisiológicos que van a ser los que le mantienen con vida a este niño. Y fíjense ustedes, el uno es el ductus venoso, ya vamos a hablar un poquito más avanzado, un poquito más adelante, lo que significa la valoración del ductus venoso. El foramen oval, ¿sí? Que es la comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y el ductus arterioso. Y fíjense en que prácticamente los 3 están haciendo una línea, anatómicamente y fisiológicamente. ¿Ya? Ahora, yo voy a hacer un eritrocito. Este eritrocito resulta que salgo del cuerpo del feto, me voy por las arterias umbilicales, llego a la placenta y a través del intercambio gaseoso que tengo con mi mamá, recibo oxígeno y voy a volver por la vena umbilical. La vena umbilical, fíjense en aquí, es gruesa, pero el ductus venoso es bien estrecho, es un estrechamiento. Tomen en cuenta que las arterias umbilicales, ¿a qué van a responder? A los latidos del corazón. Entonces, si yo tengo una frecuencia cardíaca fetal de 150, la arteria umbilical va a tener una frecuencia cardíaca fetal de 150. No así la vena umbilical. La vena umbilical, el rato que llega la sangre aquí y es de vuelta a través de este vaso,
no va no va al cuerpo del niño por una contracción de la placenta. La placenta tiene múltiples funciones, pero una de las pocas funciones que no cumple, aparte de pensar, es tener la función de bomba, como el miocardio. Al no tener esta función de bomba, esta sangre que está regresando aquí regresa por un gradiente hidrostático, es decir, la presión que le está empujando desde la placenta hacia el feto. Pero para poder aumentar más esa velocidad a la cual está regresando, existe lo que es el ductus venoso. Entonces, el ductus venoso es un estrechamiento. Vamos a hacer aquí un pequeñísimo dibujo. Entonces, si aquí tengo yo la placenta, tengo el cordón, la vena umbilical gruesísima, y acá tengo al feto, ¿sí? Sigue acercándose la vena umbilical, y aquí tengo un estrechamiento importantísimo, cada vez se vuelve más filiforme. Este estrechamiento es el ductus venoso. ¿Para qué servirá este estrechamiento del ductus venoso? Este estrechamiento del ductus venoso sirve para aumentarle la velocidad a la cual está progresando la sangre. Atrás, hagamos de cuenta que estamos en un corredor yendo 100 personas. Estamos yendo, ¿cómo se llama? A un paso normal, no estamos corriendo, sino estamos yendo, nos estamos moviendo en un corredor con una cierta velocidad. Pero resulta que tenemos que el objetivo está al otro lado del corredor, se estrecha, y al otro lado del corredor existe un premio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El rato que llegamos al estrechamiento, ¿qué es lo que hacemos? Y vimos el premio al otro lado, comenzamos a correr. ¿Por qué? Porque el estrechamiento hace que esa gente que está atrás, que nos está empujando, nosotros tengamos que avanzar mucho más rápido. Tenemos que avanzar mucho más rápido. Es como cuando de niño jugábamos con el flujo de la llave del agua, que le poníamos y le tapábamos con el dedo, queriendo evitar que salga el agua, y le hacíamos, se proyectaba así un chisguete. Ese chisguete técnicamente se llama jet, ¿ya? Y el ductus venoso lo que hace es producir ese jet. Este jet, entonces aquí, yo soy este eritrocito que viene aquí viene aquí a una velocidad, pero aquí tengo este estrechamiento, y este rato que tengo el estrechamiento, ¿qué es lo que hago? Aumento la velocidad en una forma increíble, ¿sí? Aumento la velocidad de una forma increíble, al punto de cuando llego yo aquí a la aurícula derecha, encuentro abierto la aurícula izquierda a través del foramen oval, y me va a meter a la aurícula izquierda. ¿Para qué? Para rápidamente salir por aquí y darme la vuelta. Lo que yo no llegué a pasar, o sea, supongamos que no pude pasar, me cerraron. Ese rato ya se abrió acá abajo la mitral. ¿Qué es lo que hago? Me meto por aquí, voy por el ventrículo derecho y me subo nuevamente para buscar ya sea los pulmones, que no necesitan sangre para ser oxigenada, sino para crecimiento, o me voy por el ductus venoso y voy a volver nuevamente hacia la circulación en general, y voy a tener que volverme nuevamente hacia las arterias umbilicales. Entonces, este es uno de los caminos que yo puedo seguir. Otro de los caminos que yo puedo seguir es que me pasé directamente acá, vine hacia el ventrículo derecho y me doy la vuelta y salgo por la aorta nuevamente. ¿Por qué los colores morados y azules y rojos? ¿Por qué? Porque la sangre que viene desde el corazón, desde la placenta, viene ricamente oxigenada. La sangre venosa viene desoxigenada. Ya son eritrocitos que vienen con poca sangre. Perdón, son eritrocitos que vienen con poco oxígeno o sin nada de oxígeno. Tengan en cuenta que la hemoglobina fetal es muy asidua a tener la capacidad de captar el oxígeno mejor que la hemoglobina del adulto. ¿Sí? Entonces, si yo vengo aquí con sangre bien oxigenada y aquí viene una sangre lenta, desoxigenada, ¿qué es lo que necesito? Imprimir la velocidad. ¿Para qué?
por gradiente, por física, la sangre que viene por ese jet, por ese estrechamiento, va a ir mucho más rápido que la sangre que está rodeándole. Entonces va a llegar sangre oxigenada acá, pero me voy a ir mezclando igualmente cuando llego aquí con sangre menos oxigenada que va a distribuirse en la circulación general. Entonces, el otro camino que puedo hacer es que ya me pasé no regresé por la arteria umbilical, por la que son continuación de las venas vesicales superiores. O sea, ven aquí la ilíaca primitiva, la ilíaca interna o la ilíaca externa. Resulta que de la ilíaca interna no me pasé, me fui e irrigué los órganos de la pelvis. Pero si no, me vine por acá y di otra vez la vuelta. Y si no, me vengo, dejo el oxígeno que tenía y regreso por la vena cava. Lo mismo pasa en la cabeza, que yo puedo pasarme aquí, ir a la cabeza o ir a las extremidades, dejo mi oxígeno y vuelvo por la vena cava superior y vuelvo a buscar otra vez oxigenarme. Entonces, eso es cómo funciona a breves rasgos la circulación fetal. Entonces, cuando yo le entiendo eso, ahí es cuando comienzo yo a tratar de entender cómo funciona el Doppler fetal. Entonces, el estudio Doppler, ¿qué es? Rápido. Es una ecografía, es un estudio de imagen, se utiliza con ondas de sonido para mostrar la circulación de sangre, vasos, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Es tratar de medir cómo se mueve la sangre dentro de estos vasos. Y si ustedes se dieron cuenta, existen múltiples vasos en los que yo voy a tener mucho interés por poderles examinar. ¿Y qué es lo que voy a medir? Voy a medir índices y voy a medir velocidades. Entonces, lo que a mí me interesa es ver cómo se mueve la sangre dentro del vaso y voy a tratar de medir índices y velocidades. Hablemos un poquito más acerca de los índices. Los índices principales que yo voy a tratar de ver es el índice de pulsatilidad y el índice de resistencia, pero el índice de pulsatilidad, esto está a la cabeza. Y fíjense que esto fue establecido por Gosling en 1976, hace 50 años. El índice de resistencia fue establecido por este señor, este francés, Parcelot, que en 1974 lo desarrolló. Ahora, estas son las fórmulas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa S de sístole, diástole, velocidad media? Entonces, ¿qué es lo que hace el índice de pulsatilidad? El índice de pulsatilidad lo que va a hacer es, va a medirme la relación que existe entre la sístole y la diástole en relación a la media de los dos. Entonces, supongamos, vamos a ponerle el valor de 1 y vamos a ponerle un valor de 0,2. Entonces, aquí sería 1 menos 0,2, 0,8. Y en este caso aquí, el promedio va a salir 0,6. Entonces dividiré 0,8 para 0,6 y me saldrá un valor, me invento ahorita, de 1,2. ¿Qué es lo que pasa con el índice de resistencia? El índice de resistencia es la relación entre la sístole y la diástole sobre la sístole. Entonces, si tenía aquí la sístole 1, aquí va a ser 1 sobre 1. Menos el 0,2 va a ser 0,8 sobre 1, va a ser la respuesta 0,8. 0,8 sobre 1, 0,8. ¿Qué es lo que ha ido pasando con el tiempo? Que el valor máximo que puede llegar a tener esto es de 1. ¿Por qué? Porque si ese valor de diástole es 0, no tengo diástole, es decir, esta curva de aquí llega hasta acá abajo la diástole, entonces 1 menos 0, 1 sobre 1, 1. No hay forma de que me varíe. En cambio, cuando se hace la valoración del índice de pulsatilidad, es 1 menos 0, tengo 1. Sobre la media, que en este caso sería 0,5, voy a tener un valor de 2. ¿Sí? Entonces ahí sí siempre voy a tener valores mayores. ¿Por qué? Porque el índice de resistencia sí me puede llegar a tener valores que pueden llegar máximo hasta valores de 1. En cambio, los índices de pulsatilidad siempre voy a tener un valor de diferentes cuantías, pero siempre voy a tener un valor que no va a ser solo el 1. ¿Está entendido hasta aquí? Espero que sí. Si tienen alguna pregunta, si quieren cortarme ¿cómo se llama? La transmisión, por decirlo así, para hacer algún comentario, levantar alguna duda, me avisan nomás. Encantado para contestarles sus dudas. Entonces, estos son los índices que nosotros, ¿cómo se calculan los índices?
hay otros índices o otras relaciones que se le establece como la relación SD, que es la división de la sístole sobre la diástole, que viene a ser en ese caso la media, ¿sí? O muy parecido a la media. Entonces, una vez que nosotros hacemos la ecografía, nosotros vamos a ver que existen los principales índices del índice de resistencia y el índice de pulsatilidad, aunque existe el índice de aceleración. El índice de resistencia, lo que vimos, va a reemplazar a lo que vendría a ser la tensión arterial diastólica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el índice de resistencia lo que me está midiendo es cómo esos vasos permiten el paso de la sangre a través de la luz de mi vaso. Me explico. Tengo una manguera, tengo una vena, tengo una arteria, pero si tengo una arteria suavita, si tengo una manguera suavita, el índice de resistencia va a ser bajo porque pasa nomás el fluido a través de ese vaso, de esa arteria, de esa manguera. En cambio, si tengo una arteria dura, pétrea, o una vena en esas condiciones, o una manguera que es durísima, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Aumenta la resistencia. Y si ustedes se ponen a pensar en el sentido de hacerle la comparación con un signo vital, la tensión arterial diastólica corresponde a eso. ¿Por qué? Porque la tensión arterial diastólica lo que hace es medirme cuán duras se encuentran los vasos el momento que se hace la diástole. O sea, tengo un vaso que durante la diástole es muy duro en una hipertensión arterial crónica. ¿Sí? En cambio, el índice de pulsatilidad lo que me está midiendo es la velocidad a la que va el flujo, pero en función de la bomba del corazón. ¿Cuánto es el esfuerzo que hace mi corazón para poder perfundir X vaso, X arteria, X estructura? ¿Sí? Entonces yo voy a medir el índice de pulsatilidad de cualquier cavidad a través de eso. ¿Y eso qué vendría a reemplazar la función de bomba? A la tensión arterial diastólica. Si yo tengo una presión de 160, perdón, significa que tengo un corazón que hace una fuerza de 100 milímetros de mercurio, hace mayor fuerza, en unos vasos suavitos que tienen una resistencia apenas de 60 milímetros de mercurio, o sea, son unas arterias elásticas. No así en un paciente que es hipertenso, que el rato que hace fuerza tiene que hacer 140 milímetros de mercurio para perfundir en un vaso que me pone una mayor resistencia de 90 milímetros de mercurio. Entonces, el índice de resistencia viene a reemplazar a la presión arterial diastólica y el índice de pulsatilidad viene a reemplazar a la tensión arterial sistólica. Ahora, el índice de aceleración lo que hace es ver cómo varía la velocidad de flujo sanguíneo, principalmente en la sístole y al final de esta sístole. Entonces, nosotros tratamos de establecer eso. Este índice de aceleración no es muy utilizado, no tiene una gran valoración clínica. El que sí estamos utilizando a la cabeza es el índice de pulsatilidad. Y ustedes verán más adelante por qué. Entonces, este es un Doppler que hice a alguna paciente. Olviden el nombre que está acá arriba, por favor. En el cual se le hizo un Doppler de la arteria cerebral media. Entonces, ¿cuáles fueron los valores que se encontraron? El índice de pulsatilidad IP o PI salió de 1.64. Entonces, si nos volvemos a la fórmula, era S menos D sobre la velocidad media. ¿Cómo calcula la máquina eso con estas otras velocidades? ¿Qué es el PS? Es el pico sistólico. ¿Qué es el ED? Es el final de la diástole. Entonces, gráficamente, cómo hace la máquina para saber dónde está? Simplemente yo lo que hago, pues, lo que es ideal es que yo grafico esta imagen, ¿sí? Y la máquina lo que hace es cogerme el punto más alto y traza una línea. Y automáticamente le da un valor de 1. Y el punto más bajo es el final de la diástole, end of diastole, aquí está en inglés. Entonces, la máquina lo que sí me hace es que en este nivel es el nivel basal, la línea de base.
Aquí tengo un valor de 0 y me mide las velocidades que se marcan hasta este punto y me dice que tiene 24,15 centímetros por segundo. Imagínense lo que significa para un eritrocito que mide 8 micras, ¿sí? Ir a 24,15 centímetros por segundo. Yo nunca he hecho la transformación, pero me imagino que es irse tal vez como el Voyager que está dejando nuestro sistema solar a más de 60,000 kilómetros por hora. Sí, debe ser una velocidad igual o parecida a la que está yendo un eritrocito. Ya para el día de mañana les doy la respuesta de la extrapolación esa. Y al final de la diástole, este eritrocito está yendo solo a 5,36 centímetros por segundo. Significa una velocidad también alta. De aquí comienzan a sacar las relaciones PI, SD, y la que nos interesa es el índice de pulsatilidad, que tiene 1,64. Ya vamos a ver qué significa eso más adelante. Entonces, otros valores que puedo ver son la velocidad del pico sistólico o el pico sistólico que le vimos, que es la velocidad máxima que alcanza el flujo dentro de esa cavidad. O el valor de fin de diástole, que es el ED que le veíamos ahí, que es la velocidad más baja que tiene en el final de la diástole. Con estos índices, con estos valores, la máquina, ¿qué es lo que hace? Automáticamente pone a su sistema a calcular cuántos son los índices de pulsatilidad y los índices de resistencia, y que estos valores van a variar principalmente con la edad gestacional y dependerá mucho también de la ubicación del vaso sanguíneo evaluado. Porque no es lo mismo coger en la arteria cerebral media, por ejemplo, al principio, donde apenas sale del polígono de Willis, que cogerle en una porción más terminal, que cogerle esta medición en la porción media, donde indican las técnicas que debe ser hecho en la porción media. ¿Qué vasos son los que valoramos? ¿Sí? Son los que debemos tener en cuenta. Las arterias umbilicales. El hacer el Doppler de la arteria umbilical es facilísimo. Cuando tengamos la práctica presencial, lo haremos con la o las pacientes que tengamos. Es súper fácil, no es complicado. Las arterias umbilicales, cordón umbilical se le ve por todos lados, es fácil. Entonces, va a ser enriquecedor el rato que ustedes puedan ver eso y que puedan hacerlo. Otro vaso que vamos a hacer, que no es tan fácil, pero tampoco es que es difícil hacerlo, es la arteria cerebral media, ¿sí? Vamos a ver otro vaso que también es el ductus venoso. Este sí tiene su grado de complejidad para cogerle, no es tan fácil. La vena umbilical tiene su grado de facilidad, igual que las arterias umbilicales, y tendrá su interpretación. En el feto también podemos ver las arterias renales, el ductus arterioso y el istmo complicado, al menos al principio. En algunos casos no es tan fácil cogerle y existen otras arterias que nosotros deberemos valorar a nivel fetal o que podremos valorar. ¿Cuáles son las características principales que nosotros vamos a tener? Es que vamos a tener ondas, que la forma de las ondas van a ser monofásicas, otras van a ser bifásicas, otras van a ser trifásicas. Ustedes van a decir, ¿y qué significa eso? Que las ondas hacen una sola forma o tienen varias formas. Entonces, dependiendo del vaso, voy a ver que estoy bien ubicado en el vaso, dependiendo de la forma que tiene anatómicamente el Doppler espectral. Cómo se grafica en mi pantalla eso, cómo le oigo inclusive, porque hasta el ojo, hasta el oído bien entrenado va a decir, este es un vaso común y silvestre. No, este es el ductus venoso. No, esta parece la arteria uterina. ¿De acuerdo? Entonces eso va a depender del entrenamiento que tengan y obviamente la observación que puedan hacer. ¿Qué otra cosa, qué otra forma, qué otra característica anatómica van a tener las ondas? Es que va a tener una longitud. Y una vez que nosotros le hacemos la graficación, tanto de la forma de la onda, como medimos la longitud, nos va la máquina, no la máquina, las calculadoras fetales, nos va a sacar percentiles. Y esta percentilación nos va a ayudar a establecer el bienestar fetal o no. Para todo eso, ¿qué deberemos hacer? Hacer un adecuado ajuste de los PRFs, que es la frecuencia de repeticiones de pulso, es decir, monearle al equipo para que me salga sin mucho ruido, sin mucha interferencia, que el vaso sea limpio, la muestra sea tomada adecuadamente para que nosotros podamos tener una adecuada interpretación del vaso que estamos examinando.
Fíjense, esta es la arteria umbilical, un vaso gigante, súper fácil de verle. Entonces, le ponemos a nuestra caja de color. Aquí recomendaciones que se puede hacer es que una vez que tenemos la caja de color, aplastamos botoncito de zoom. Y el rato que aplastamos el botoncito de zoom, solo la máquina se nos enfoca en este lugar. Ajustamos el volumen de muestra para el vaso que vamos a examinar, ¿sí? Y una vez que le tenemos aquí, el volumen de muestra son estas dos líneas, que esto puede ampliarse o disminuirse. No hagan caso a si se sale esta como parecería un igual, ¿no es cierto? Un signo de igual. No hagan caso que si se viene para acá y para este otro vaso que está en azul. No, eso no tiene mayor significado, sino que el espacio que se encuentra entre estos dos debe ser acorde al tamaño del vaso estudiado. Y el vaso estudiado, en este caso, es la vena umbilical. Y fíjense, esto hace una onda bifásica. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Todas tienen así. Es bifásica. La arteria cerebral media. La arteria cerebral media igualmente dependerá de la porción en donde le hagan. No le hago cerquita del polígono de Willis, le hago fuera del polígono de Willis, le ubico el volumen muestra del tamaño adecuado para el vaso y le grafico. Y fíjese que tiene una onda bifásica. Sístole, diástole, sístole, diástole. Y todas las ondas son así. Un vaso que me produce una onda trifásica es el ductus venoso. O el ductus venoso, un vaso difícil de ubicar porque viene de la arteria umbilical y también se confluyen aquí en este punto con las arterias suprahepáticas. ¿Y qué es lo que me van a hacer? En este punto donde se tuerce, por decirlo así, la vena umbilical, donde tengo este jet, este estrechamiento, me va a producir una onda que es trifásica. Sístole ventricular, diástole ventricular, sístole auricular. Aquí la aurícula está contrayéndose. Entonces ustedes me dirán, ¿por qué la aurícula? ¿Qué tiene que ver esto con la aurícula? Porque el ductus venoso es reflejo de la función miocárdica. Entonces, el ductus venoso es, desde ahorita les adelanto, cuando hablamos de alteración del bienestar fetal, es el último vaso que se altera literalmente. Primero va a alterarse la arteria umbilical, la cerebral media, el índice de el índice cerebroplacentario, que veremos más adelante, y el último en afectarse va a ser el ductus venoso. Y el ductus venoso va a ser reflejo de la función miocárdica. Entonces, aquí tenemos la onda trifásica, sístole, diástole, sístole auricular. Sístole, diástole, sístole auricular. Esta es la onda del ductus venoso. Fíjense en ustedes cómo se ve sístole, diástole, sístole auricular. Que tenga esto significa que tengo onda A. Cuando nosotros hablamos de Doppler fetal, de eco cromosómico, la ausencia de la onda A o la onda reversa es cuando nosotros pensamos que tenemos una malformación cardíaca. ¿Sí? Y ustedes recordarán que, con lo que se les dijo, que las malformaciones cardíacas están muy comúnmente relacionadas a trisomías, especialmente, alteraciones genéticas. La vena umbilical, al contrario, tiene una onda monofásica. Así como de facilitos de ubicar a las arterias umbilicales, así súper fácil es ubicarle a la arteria umbilical. Y la arteria umbilical, ¿qué es lo que tiene? Es el vaso que va llevando sangre desde la placenta hacia el ductus venoso. Si yo tengo un ductus venoso normal, ¿sí? Que es este jet que me va imprimiendo sangre, la arteria umbilical va ahí, como les decía, la gente en el corredor caminando tranquilamente. Por lo tanto, hará una onda monofásica. Estas pequeñísimas variaciones son absolutamente normales. Todo vaso, una vena hace exactamente lo mismo. Entonces, estas van despacito a su velocidad, van todos tranquilos, nadie se mueve, perdón, todos se mueven al unísono, no hacen problema. Entonces, estas son las arterias, las venas umbilicales, perdón. Podemos hacer también Doppler de la arteria renal. Aquí esquemáticamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a la aorta, las ilíacas primitivas y estos vasos que aquí se están desprendiendo son las arterias renales. Las arterias renales
¿sí? Se les utilizó en algún tiempo como marcadores de bienestar fetal, porque el niño cuando tiene una restricción de crecimiento intrauterino, ¿qué es lo que comienza a hacer? Es una disminución de la circulación renal. Entonces el niño restringía la circulación a nivel de los vasos renales y producía una menor irrigación, con lo que se daba la consecuencia de una disminución del líquido amniótico. Pero se vio que otro tipo de vasos, otras arterias, tienen una mejor funcionalidad y me dictan una mejor conducta que cuando se hace la valoración de las arterias renales. ¿Qué onda presenta la arteria renal? Va a presentar una onda bifásica, muy parecida a la arteria umbilical. El ductus arterioso y el istmo, una imagen que yo les presenté en alguna otra ocasión, que lo que vimos es que la arteria pulmonar y la arteria aorta tienen un flujo que es igual, del mismo color. ¿Qué significa? Que tienen los dos un flujo anterógrado. Al tener los dos un flujo anterógrado, significa que está saliendo adecuadamente la sangre del corazón. Esta es la vena cava superior. Yo, como les dije, aquí significa que el flujo se está alejando de mi transductor, que estaría acá arriba, y este se está acercando a mi transductor, entonces no es problema. No significa sangre desoxigenada, no significa que este niño está mandando sangre desoxigenada. Les recuerdo, el Doppler, el ecodoppler es un estudio biofísico, no bioquímico. Entonces, lo que estábamos hablando del ductus arterioso, ¿sí? Del ductus arterioso y el istmo. Esto de aquí, ya hablamos sobre la función del ductus arterioso, que venía el ventrículo derecho. Fíjense aquí esquemáticamente cómo sale de la arteria umbilical, de la vena umbilical, hay el estrechamiento y esto hace que se propulse como jet, con intención de que vaya directamente hacia la aurícula izquierda, que pase a través del foramen oval hacia la aurícula izquierda. El rato que se da la vuelta por el ventrículo derecho, salga por aquí y aquí se forme la división para irse a los pulmones o que se vaya al ductus arterioso. Este nuevo shunt es el ductus arterioso. Fíjense en que inclusive hasta esquemáticamente hacen una línea. ¿Sí? Es la intención de que se mantenga lo más próximo, lo más oxigenado este niño. Ahora, esquemáticamente, si ustedes se ponen a ver, esta es parte de la V. Esta es la arteria pulmonar, esta es la aorta, esta es la puntita que nosotros vemos, y aquí se ve la vena cava superior. Si volvemos a la imagen que estábamos justo anterior, es esta, ¿sí? Esta es una imagen de la vida real, ¿sí? La pulmonar, la aorta, la vena cava superior. Y en esta parte de aquí, esto que está aquí como traca, esto es el istmo, es el punto en donde se unen, por eso se le llama istmo, y este viene a ser el ductus arterioso. Entonces, el istmo correspondería a este punto de aquí, ampliémosle, a este punto de aquí, y esta parte de aquí es del ductus arterioso. Espero que les haya quedado claro. Entonces, ¿para qué nosotros hacemos todo esto complementario a qué? A la medición del peso fetal. Entonces vamos a ver si tiene un peso fetal normal, un peso fetal alto, un peso fetal bajo. Si tenemos un peso fetal bajo, vamos a tener dos situaciones que se pueden presentar. La una, que sea una restricción de crecimiento intrauterino o también conocida como crecimiento fetal restringido. Nunca hablen de retardo de crecimiento fetal. Con las pacientes nunca hablen retardo. La palabra retardo, el rato que la paciente oye la palabra retardo, automáticamente lo está asociando con oligofrenia. Este niño me está saliendo con un retraso mental. No utilicen la palabra retardo, utilicen la palabra restricción. Es más conveniente, es más saludable y obviamente es un término técnico absolutamente aceptado. Y la otra forma que tiene la manifestación del peso bajo es un pequeño paralaje gestacional, tema que lo veremos más adelante. Entonces el Doppler lo que me hace es un estudio funcional e inclusive anatómico fetal. ¿Vieron? ¿Se acuerdan esa foto en la que se ve el polígono de Willis, que fue la segunda diapositiva? Sí, esa es una foto tomada por mí para ver cómo está el polígono de Willis. Y el Doppler va a tener algunas modalidades. Entre esas va a tener el color Doppler y el Doppler espectral. Hablemos técnicamente qué significa eso. Nos va a servir
como les dije anteriormente, para hacer una evaluación hemodinámica del feto. Entonces yo le pongo al feto bajo esta herramienta con la intención de ver cómo está la funcionalidad de su corazón, ver cómo está la circulación fetoplacentaria, cómo está la circulación hacia órganos vitales como es el cerebro. Entonces me va a permitir examinar cómo está la salud fetal, ¿sí? Y me va a dar información crucial de cómo se encuentra la oxigenación y la función placentaria, cosas que ya les he venido adelantando un poco antes. Este análisis integrado, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a facilitar, nos va a ayudar ver fetos que puedan tener complicaciones y cuál es el momento óptimo para terminar el embarazo, porque la ecografía no es solo es coger el transductor, poner en la pancita, ver imágenes y tomar fotos. No, eso no es. Para eso existe la ecografía 3D, que también tiene cierta utilidad clínica. Yo puedo hacer una ecografía 3D del cerebro, le hago una reconstrucción con cortes tomográficos y comienzo a sacar las imágenes que yo necesito. No es que solo es suntuario, no solo es para ver caritas, pero si yo estoy pensando que la ecografía es solo para ver caritas, estamos equivocados, porque la ecografía es para ver y hacer una interpretación adecuada de cómo está funcionando, en este caso, es el feto y cómo está funcionando la mamá. Entonces, ¿qué me va a permitir? Hacer una vigilancia adecuada del bienestar fetal y me va a indicar el momento óptimo en el cual yo tengo que terminar el embarazo o si puedo seguir adecuadamente sin tener mayor riesgo que este niño que siga avanzando en su embarazo. Por lo tanto, el Doppler fetal es una prueba de bienestar fetal que tiene una altísima precisión, pero tiene obviamente sus rangos de fallas que va a depender del operador, así como también va a depender de las características biológicas de cada individuo que es analizado. El Doppler en la restricción de crecimiento intrauterino, ¿qué es lo que nos sirve? Para determinar los patrones de cuándo deberemos terminar ese embarazo, cuándo tenemos una restricción de crecimiento fetal. Entonces, si nosotros tenemos que los índices de pulsatilidad, las arterias umbilicales comienzan a aumentar, ¿qué va a significar? Que tenemos unas arterias uterinas, unas arterias umbilicales que están más rígidas. Me explico. La placenta, ¿qué debería ser? Es un tejido suavito que permita que llegue la sangre, que adecuadamente se una que vengan los eritrocitos, que desde la madre yo reciba todo el oxígeno, todos los nutrientes, todo lo que yo necesito entre a la placenta y a través de la vena umbilical regresen tranquilamente. Entonces, como es un tejido suavito, el corazón, ¿qué debería hacer? Poco esfuerzo, mandar la sangre, como son arterias elásticas, que vaya, circule tranquilamente, que lleguen allá. Entonces el corazón bombea tranquilo. ¿Qué pasa cuando el niño tiene problemas de restricción de crecimiento intrauterino, que no está creciendo adecuadamente? Esta placenta se volvió más rígida, se volvió más dura, se volvió más pétrea, se calcificó más tempranamente, no creció adecuadamente, o como en el caso de los embarazos monocoriales, que tenemos un reparto placentario que no es siempre 50-50, sino que uno se quedó con 70 y el otro con 30. Entonces, tengo una placenta de menor calidad, de menor tamaño, ¿sí? Entonces, a través de eso, ¿qué es lo que hace el corazón? Con una placenta más dura, hace mayor esfuerzo. Tengo que hacer un mayor esfuerzo para poder perfundir en ese lado que no me está dando bien las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Y cuál es el reflejo ahí? Que esas arterias son más duras. Sí, son mucho más duras. Al tener estas arterias mucho más duras, ¿qué es lo que hago yo? Fenómenos de defensa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aumento el flujo en otros órganos, ¿sí? Como es la arteria cerebral media. Cuando si yo tengo una hemorragia, ¿sí? O un estado de hipoxia, mi organismo, ¿qué órganos defiende? Va a defender cerebro, corazón y los riñones. Los órganos que a la larga van a mantenerme con vida.
y que tengo que tratar de que persistan con una adecuada circulación. Yo disminuyo mi oxigenación y ¿qué es lo que hace? Vasodilatación cerebral, vasodilatación de las arterias coronarias, vasodilatación renal. Al organismo no le interesa defender intestino, no le interesa defender músculo, no le interesa defender pulmones, le interesa defender los órganos que me van a mantener todavía con vida. ¿Ya? En el feto pasa una situación muy parecida, que el feto lo que hace es una vasodilatación, defiende el cerebro, ¿sí? Una vasodilatación cardíaca defiende el corazón, pero no defiende los riñones. Por eso que el riñón no es valorable, no, o no debe ser valorado, o no se lo valora de rutina en un ecodoppler. ¿Cuál es el órgano en este caso que comienza a ser más, que recibe más vasodilatación en lugar del riñón? Son las arterias, las cápsulas suprarrenales. ¿Por qué? Porque las cápsulas suprarrenales son las encargadas de mantener y producir un montón de hormonas, mineralocorticoides, glucocorticoides, entre esos adrenalina, noradrenalina, epinefrina, toda una serie de sustancias que a la larga me van a mantener a mí con vida. A mí no me interesa como feto que el riñón funcione. A mí me interesa como feto que mi glándula suprarrenal siga mandando hormonas a mi sistema para que comience a seguir, para que siga creciendo, siga manteniéndome oxigenado, porque no me interesa como feto defender el riñón. ¿Para qué? Por eso es que yo no tengo líquido amniótico. Disminuyo la circulación renal y mantengo a los glomérulos, les tengo poco perfundidos, simplemente que reciban un poquito de oxígeno, pero que no me produzcan orina, no me interesa. Por eso es que yo bajo la cantidad de líquido amniótico que estoy produciendo. Entonces yo el Doppler fetal no solo me sirve para ver restricción de crecimiento intrauterino, que lo desmenuzaremos más en otras situaciones, pero podemos ver, también me sirve para ver si tengo una anemia fetal. Si yo tengo una sangre espesa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a correr en menor velocidad, ¿sí o no? ¿No es cierto? Es como que yo tengo una sequía en donde yo le paso agua y sigue pasando agua y sigue pasando agua, pero no pasan, o sea, no va muy poca tierra por esa sequía. En cambio, si le echo tierra, ¿qué es lo que se vuelve? Esa tierra esa agua se va volviendo lodo y cada vez se vuelve más espesa y más espesa y más espesa. Hagan de cuenta que los glóbulos rojos son la tierra y el agua es el plasma. Si yo a ese lodo le comienzo a quitar los glóbulos rojos, ¿qué es lo que va a pasar? La sangre va a ir cada vez más fluida. Entonces, la velocidad, el pico sistólico de ciertas arterias va a comenzar a aumentar y va a ser reflejo de que este niño tenga una anemia fetal, que no solo se va a producir por su inmunización, sino que pueden ser causas como la infección por el parvovirus B19, que se produzca la anemia y que me esté llevando a que tenga un aumento del pico sistólico. Otro tipo de aplicaciones para malformaciones cardíacas, como vimos, por ejemplo, el signo de la H, el signo de la Y cuando hablamos de la tetralogía de Fallot, el signo de la H cuando hablamos del canal atrioventricular, entre otras situaciones. Además, el Doppler me va a servir para hacer una adecuada cuantificación o una estadificación de los diferentes síndromes de transfusión feto-fetal. Entonces, tienen varias aplicaciones. Entonces, dependerá de mi experticia y del caso que yo tenga para poder hacer un análisis adecuado de cómo se están comportando estos niños o cómo se está comportando este niño. Todo dependerá de cuál sea mi enfoque y mi grado de preparación. Hablemos ahora del Doppler color. El Doppler color, como ustedes ven aquí, este es una ecografía de un corazón de un adulto. Fíjense en ustedes aquí que tenemos las cavidades. Entonces, este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo, esta es la aurícula derecha, la aurícula izquierda. Y en este caso, el rato que se comienza a producir la contracción del ventrículo izquierdo, se produce un jet. Fíjense aquí, el color rojo y el color azul. El color azul significa que está alejándose de mi transductor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al tener este jet significa que estoy teniendo un reflujo hacia la cavidad del ventrículo hacia la aurícula. En este caso, ¿qué tendría? Una insuficiencia mitral. Entonces, el flujo sanguíneo
¿qué es lo que hace? Me va a informar sobre el color, me va a informar sobre la direccionalidad que tiene ese flujo, ¿sí? Sobre una imagen bidimensional. Es decir, yo puedo ver cómo se está moviéndose el flujo solo cuando le activo el Doppler, ¿sí? Entonces me va a indicar hacia dónde se acerca o hacia dónde se aleja el flujo. Entonces, en medicina, ¿qué es lo que se ha hecho más universalmente? Es que todo lo que está en rojo significa que se acerca hacia el transductor y el azul se aleja del transductor. No es que porque sea rojo significa sangre más oxigenada o sea azul sea sangre menos oxigenada. Como les dije, este es un estudio biofísico, no un estudio bioquímico, porque yo aplasto el botón que dice invertir y literalmente cambia el color del Doppler. Entonces, con esto me ayuda a identificar también fácilmente cómo se encuentran los vasos sanguíneos fetales. Por ejemplo, estoy buscando la arteria cerebral media. Me ubico en la cabeza y el rato que ya le comienzo a ver o estoy ubicado en la zona que yo creo que es, pongo el Doppler color y ese rato se me va a dibujar el polígono de Wills. Entonces, con esto me permite mejorar la valoración anatómica y vascular, con lo que me va a permitir hacer una adecuada detección de anomalías que se pudieran presentar. Entonces, el Doppler color me va a ayudar para identificar cómo está la arteria umbilical, ver cómo están las fallas, si es que alteraciones cardíacas. Acuérdense ustedes que yo a través del Doppler puedo ver inclusive una comunicación interventricular, o ver cómo está regresándose el flujo cuando tengo una insuficiencia tricuspidia o ver cómo está el flujo cuando tengo una tetralogía de Fallot. Entonces, esto me ayuda a identificar las malformaciones vasculares fetales, como puede ser un aneurisma de la vena de Galeno. Acuérdense que cuando hablamos de malformaciones neurológicas, la vena de Galeno, yo le veo una parte anecoica en el cerebro, en la parte, en la fosa, hacia la fosa posterior, y resulta que el dato que le pongo ahí el Doppler veo que tiene flujo, aneurisma de la vena de Galeno. Entonces, me va a permitir también determinar la permeabilidad de estos vasos a los diferentes órganos fetales. De esto se refiere. No es que esté cerrado o abierto el vaso, sino que me va a permitir ver cuán bueno o malo es el flujo que está yendo a diferentes órganos. Como hablábamos del riñón. Yo en un feto normal voy a ver un flujo normal. En un feto que esté con restricción voy a ver un flujo alterado. Entonces, todo esto me va a ayudar a que se comience a armar un rompecabezas mucho más grande. ¿Para qué? Con eso poder complementar con una ecografía 2D y 3D, porque yo puedo hacer 3D también de este flujo de los vasos y armar una estructura en 3D del flujo vascular. Entonces yo puedo delimitar adecuadamente si tengo un teratoma, ver cómo está la vascularización de ese teratoma, ver dónde están las arterias que van a ese teratoma. Con eso, cuando nazca el niño, si es que es viable, porque puede tener un teratoma que esté a nivel de cara que está destruyéndole la carita, lamentablemente, ese no es viable, pero tendré que hacer un estudio. Pero si tengo un teratoma sacrococcigio, es probable que este sí sea operable y que con una adecuada cirugía ese niño pueda tener una recuperación. Entonces yo voy armando un rompecabezas cada vez más grande, con lo que me ayuda a tratar de establecer cuál es el estado de salud general para este feto. Otra variante que tenemos es el Doppler de poder o Power Doppler que se conoce. En este caso estamos viendo aquí un Doppler de la arteria renal de un adulto y fíjense en la característica que tiene, que es monocromático, es un solo color. No tiene nada que ver con que esté llevando sangre venosa o sangre oxigenada o desoxigenada. Aquí simplemente hay ocasiones en las que es medio difícil ubicar cierto tipo de vasos. Entonces, como artificio, ¿qué es lo que se hace? Se pone el Power Doppler para ver cómo va la circulación a estos vasos y me ayuda a ver cómo va la microcirculación. Mientras más alejado está el vaso, puedo ver cómo va la microcirculación. Como por ejemplo, ¿en qué órgano? En el útero, en un útero de una paciente no gestante, yo le pongo el Power Doppler y puedo ver cómo van las arterias uterinas, las arterias arcuatas, las arterias espirilares, un montón de estructuras que yo puedo ir identificando. Para eso nos sirve el Power Doppler. Entonces, el Power Doppler lo que me va a hacer es una ampliación
de la señal del flujo y como es más sensible, me va a poder permitir detectar cómo están esos vasos, especialmente los pequeños. No me va a dar una información sobre la direccionalidad del flujo de ese vaso. ¿Por qué? Porque al ser de un solo color, no me está diciendo si es que está acercándose al transductor o se está alejando del mismo. Entonces aquí lo único que me está indicando es cómo está yendo el vaso. Por anatomía podría decir si esta parte está alejándose o esta parte está acercándose, pero eso ya es otra cosa. Pero no es porque el Doppler, Power Doppler, me esté indicando eso, sino me está indicando cómo va la vascularidad. Entonces aquí yo puedo ver cómo se visualiza la vascularización de diferentes órganos o tejidos fetales, como les decía, un teratoma. Ahora, en la evaluación temprana, ¿cómo es lo que me puede ayudar? Como les decía, desde que es un embrión chiquito, ver cómo va la frecuencia cardíaca fetal, ver cómo está la circulación en el saco vitalino en el primer trimestre, ¿sí? Ver cómo va la vascularización del trofoblasto, la implantación. Además que con esto me puede ayudar a asistir embarazos ectópicos. Acuérdense cuando hablamos de embarazo ectópico que podíamos ver lo que se llamaba la imagen del anillo de fuego, que era el trofoblasto en la trompa y que se encendía, por decirlo así, el contorno de que era la trompa hipervascularizada que estaba haciendo el lecho en el cual se implantó el trofoblasto y que le está sacando la mayor cantidad de sangre posible para tratar de mantener con vida el embarazo, que eso es lo que hace el trofoblasto. Entonces, nos permite ayudar y a visualizar lo que son posibles estructuras y posibles vascularidades que son de estructuras muy pequeñas. En el caso de la vascularidad fetal, por ejemplo, podemos tener malformaciones, como pueden ser las malformaciones adenomatoides quísticas o puede ser el secuestro broncopulmonar. ¿Qué significa eso? Que tengo un vaso chiquito que no que va a una parte del pulmón que no tiene una adecuada conexión con el árbol traqueobronquial, pero le veo que está ahí. El rato que le pongo el Doppler de poder, veo cómo va ese vaso ahí. En ocasiones le pongo el color Doppler y no voy a ver ese vaso. Entonces nos va a ayudar a localizar la vascularización de masas, tumores fetales, que en algunos casos son raros y que no se les puede identificar fácilmente. Entonces, como tiene una alta sensibilidad para ver estos vasos chiquitos, nos va a indicar cómo está la microcirculación. ¿Qué es el Doppler espectral? Hasta ahorita lo que hemos visto es lo que ciertas bases del Doppler. ¿Qué utilidad tiene? El espectro del Doppler es esto, estas ondas que se dibujan acá abajo. Este es el Doppler espectral. Este es el color Doppler o el Power Doppler en este caso, porque solo se ve un vaso en el cual está pasando un flujo, ¿sí? Aquí aquí es el color Doppler y vemos cómo está pasando un flujo. Y esta cosa que se está dibujando aquí, eso se le conoce como el espectro. Este es el Doppler espectral. El espectro Doppler les presento. Es como fantasma, así que solo se le ve el momento en el que se le pone el foco, el volumen de muestra en un vaso, en una porción específica, va a producirse esta imagen. Hay otro tipo de Doppler que es el Doppler tisular o también llamado Doppler tissue o stick. Este stick tiene pocos equipos, se necesita un equipo que sea realmente avanzado y lo que hace es medir las estructuras que se mueven alrededor del flujo, de un flujo que se mueve rápido. Me explico. El corazón es una estructura que se mueve, ¿no es cierto? Pero los flujos que van acá adentro se mueven a toda velocidad. Este Doppler tisular, o también llamado STIC porque es de Spatio-Temporal Imaging Correlation, ¿qué es lo que hace? Es ver la correlación de la imagen en un espacio temporal. Es como que yo le hiciera un modo M en cada puntito del corazón. Y lo que me hace es dibujarme una onda. El dato que yo le veo es cómo se está moviendo el corazón para diferenciándole de los flujos que está aquí. Entonces yo mido el Doppler stick, no simplemente, la utilidad es para ver la fisiología cardíaca. Entonces me va a dar este tipo de ondas que me va a indicar cuándo está yendo bien.
Cuando está yendo mal, las ondas comienzan a aplanarse. ¿Por qué? Porque el corazón cada vez se vuelve más insuficiente. El Doppler stick hay estudios muy amplios en lo que de la utilidad de esto para ver la funcionalidad cardíaca. Lo grave del Doppler stick es que no es muy difundido en el sentido de que las máquinas que nosotros tenemos acceso son limitadas. Les pongo un ejemplo. Si en los hospitales normalmente están manejando equipos que suelen oscilar de precios entre 20,000 hasta $100,000. ¿Sí? Que van a tener Doppler, Doppler espectral, van a tener sonelastografía, entre muchas otras variedades y que tienen muchas herramientas que nos pueden ayudar. Para llegar a tener un Doppler stick, solo el software que tiene este aparato llega a costar entre 30,000 y $40,000. Son equipos que, además de hacer el Doppler stick, llegan a tener un costo por el demás software, los demás programas de software que llegan a costar hasta $220,000. ¿Sí? Uno de los pocos equipos que yo he tenido el lujo de manejarlo, ¿sí? Es el General Electric, el Voluson P220. Esta es una nave espacial, lindísimo. Hace unas imágenes, pero espectaculares. Y entre esos tiene el Doppler tissue o Doppler tisular. Entonces, esto me permite ver cómo está la función cardíaca y lo que me va a hacer es a dibujarme esto. Tengo que hacer primero una adecuada captación del corazón en 4 cavidades, de que sea una proyección de 4 cavidades, para yo poder hacer que se dibuje esta onda. Con esto me permite hacer una valoración de la fetal miocárdica con este Doppler tissue, ¿sí? Que también yo puedo hacerlo a través de otro tipo de valoraciones como son los índices TEI o los índices de aceleración, que normalmente no se los utiliza, sino cuando ya tengo un paciente realmente grave en el cual yo tengo la probabilidad de entrar a hacer procedimientos quirúrgicos en la vida postnatal y que tenga un adecuado diagnóstico prenatal para que el momento que nazca este niño tenga mayores oportunidades de una sobrevida. ¿Cuáles son las limitaciones y desafíos del Doppler tisular? Que la adquisición de imágenes y la obtención de mediciones son técnicamente desafiantes debido al movimiento fetal, porque no es lo mismo hacerle en un adulto una ecografía o en un niño que está afuera, le amarro, por último. Al de adentro no le puedo amarrar, al de adentro tengo que ser contemplativo y tengo que yo adaptarme a lo que se mueve el niño. Es por eso que les decía, cuando se hace una ecografía fetal, que si yo no le veo la cabeza, paso al siguiente parámetro y le veo el corazón y le veo el abdomen. No puedo ver bien eso, sigo a lo siguiente, veo extremidades y después le vuelvo la cabeza para tratar de captar las cosas. Lo mismo pasa con esto, entonces tiene esa limitación de que se mueve, nuestro objeto de estudio se mueve. Además, los valores que saca esta máquina dependerá mucho de los Z-score que se puedan obtener de tablas especializadas para decir que tengamos una adecuada validación. Entonces, esta estandarización de la técnica y su interpretación aún están en proceso de evolución. Próximamente ya se sacarán muchos más resultados que nos indiquen la utilidad y como ustedes entenderán, la tecnología mientras más va avanzando se vuelve más asequible. Entonces es de esperar que los equipos que nosotros tengamos, tanto a nivel privado como a nivel público, van a tener la posibilidad de tener esta tecnología que se vuelve más barata, pero obviamente saldrán algunos otro tipo de estudios o de softwares que hacen que otra vez vuelva a elevarse el precio de ese tipo de programas nuevos. Además, que se requerirá de una persona experta en ecocardiografía fetal para que tenga una adecuada interpretación. Fíjense, este es el Doppler continuo que todos ustedes alguna vez han de haber manejado, que es coger simplemente este aparatito, colocarle como micrófono en la pancita de la mamá, con la intención de ver la frecuencia cardíaca fetal. ¿Por qué se llama Doppler continuo? Porque está mandando siempre una señal y siempre está volviendo. Por eso se llama Doppler continuo. El Doppler que nosotros hacemos es un Doppler pausado. Y ese Doppler pausado es de lo que ya nosotros comenzamos a ver y vamos a tener lo que se llaman los sistemas duplex y los sistemas triplex.
Venga, imagínense el siguiente escenario. Estoy haciendo una ecografía y le estoy viendo todo en ondas, entre blancos, negros y grises, en las escalas diferentes. Eso es un sistema que vendría a ser único. Cuando le pongo la caja de colores, ese rato el Doppler color o el Doppler de poder, ese rato tengo un sistema que se llama sistema duplex, así fácil porque le puse otro filtro encima para poderle ver. Entonces tengo dos cosas, tengo el modo B y tengo el modo duplex. Y este modo duplex, ¿para qué me sirve? Porque va a combinar la imagen bidimensional, que es en tiempo real, con el Doppler pulsado. Recuerden ustedes que no es Doppler continuo. ¿Qué significa eso? La máquina manda un sonido a muy altas velocidades, pero es entrecortado. ¿Y para qué esa suspensión tan chiquita? Significa que me permite que la máquina recupere la imagen para poder hacer una adecuada traducción y que yo tenga en la pantalla mi imagen. Por eso se llama Doppler pulsado, porque va por pulsos, va paj, 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 a una velocidad sumamente rápida. Entonces, en el espacio que hay entre cada corte, me permite que regrese. Entonces, eso es el Doppler pulsado. Entonces, me permitirá hacer una visualización adecuada de la anatomía del vaso que estoy estudiando, así como tratar de hacer una colocación precisa del volumen de muestra, de ese signo, de esas dos barritas que son como signo igual, para identificar el tamaño del volumen de muestra. Entonces ahí yo voy a obtener una adecuada obtención de las ondas de las formas de la onda que estoy haciendo en la captación, una velocidad de flujo que sea adecuada y también tanto de vasos fetales como de vasos maternos. Entonces vasos fetales podrán ser la arteria cerebral media, la umbilical, la renal, el istmo, el ductos, las cavidades intracardíacas. Me invento un montón de cosas que se puede hacer. El duplex lo que nos hace ver fácilmente es ver la direccionalidad del flujo, nos va a permitir ver cómo está la anatomía fetal. Cuando aplicamos, por ejemplo, el duplex, cuando estábamos haciendo ecocardiografía, lo que veíamos, el signo de la H, el signo de la Y, el corte de la B, que significa, yo no le pongo ahí el power Doppler, sí, que es el PW, perdón, que es Doppler Power Wave, que significa la onda de poder, la onda de flujo del Doppler. Yo no le pongo ahí, salvo que esté midiendo porque tengo alguna situación patológica. Entonces, me va a permitir ver cómo va el ductus venoso como indicador, por ejemplo, del compromiso fetal. Sí, como les dije, cuando yo tengo un problema fetal, el ductus venoso es el último que se me va a alterar y me va a determinar cuándo es el momento de terminar este embarazo. Entonces, el duplex me va a permitir ver la anatomía y ver cómo se encuentran los vasos que yo estoy estudiando. El triplex me estoy sumándole al Doppler espectral. Entonces, aquí tenemos tres. Tenemos el modo B, el Doppler color y el Doppler espectral. Le puse en esta arteria umbilical el volumen muestra para que me pueda graficar aquello que yo necesito que sea graficado. Entonces, la imagen que me va a dar el Doppler pulsado y el color, lo que me va a ayudar es a ver frecuencia cardíaca, índices de pulsatilidad, índices de resistencia, y todo gracias a que es pulsado, porque me permite que vaya sonido en un sentido y que regrese en otro, y me pueda la máquina hacer una adecuada traducción y transcribirme lo que estoy viendo y estoy oyendo en datos que puedan ser medibles. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es una evaluación de la hemodinámica fetal. ¿Cuáles son las ventajas del sistema triplex? Que me facilita la identificación de los vasos pequeños, tortuosos, me permite ver la dirección del flujo, como les decía en el corte de la B. Si yo veo que el uno es rojo y el otro es azul, significa que en alguna tengo un flujo retrógrado. Eso significa. Además, me va a reducir el tiempo de exploración, especialmente en la valoración cardíaca, ¿sí? Debido a que integra múltiples cosas, múltiples factores en la arteria umbilical, en la cerebral media, es un sistema integrado. Entonces, la ventaja de esto es que prácticamente en el mundo actual todos los ecógrafos están vendiendo con sistema triplex. No todos los ecógrafos están vendiendo con ecografía 3D.
No lo confundan, no es un eco triplex, un eco 3D. El eco 3D puede, ¿cómo se llama? Ya no lo venden sin el sistema triplex, pero sí un eco que tiene un sistema triplex me lo podrían vender sin el 3D. Ya hablamos un poquito de los índices utilizados en las arterias, hablamos del índice de pulsatilidad, de resistencia, la sistólica, la velocidad diastólica y el promedio. Entonces, en las arterias utilizamos principalmente estos índices. En las venas utilizamos el índice de pulsatilidad, las velocidades máximas y la velocidad promedio. Esas son las cosas que nosotros utilizamos principalmente. ¿Qué factores pueden influir en la captación de las imágenes? El ángulo de insonación, vamos a ver un poquito más de eso un poquito más adelante. La ganancia que se tenga en el manejo de las cositas pequeñas que le vuelva más blanca, que le vuelva más green, más negra, ¿sí? La velocidad de los pulsos de repetición, a mayores velocidades de los pulsos de repetición, todo se me va a volver brillante, se va a volver rojo, azul o plateado o dorado, todo se me va a volver, así como que yo tendré que ir ajustando eso adecuadamente. Los filtros para ver dónde se encuentra las zonas las zonas en las cuales yo hago una intervención un poquito más intensa. Eso es lo que yo tengo que ir moneando. Esas son las cosas que solo se adquieren con la práctica, así como también hacer una de captación con el volumen de muestra. ¿Qué es el ángulo de insonación? Me van a decir, es el ángulo con el cual el sonido del Doppler me está invadiendo un vaso. Fíjense aquí. Este es mi transductor, este es mi haz de sonido. Entonces, el vaso, supongamos que técnicamente hace esta curva. ¿Sí? El rato que yo le pongo, mientras más se aproxime mi ángulo de insonación al eje principal de la del vaso, es mejor tomado la onda del Doppler. Fíjense ustedes aquí que mientras más directa es la caída del Doppler directamente hacia la dirección del vaso, hacia la luz del vaso, va a ser mejor. Si se comienza a horizontalizar, va a ser cada vez mucho más plana y no es porque esté mal el vaso, está mal direccionado mi haz de sonido. Y si al contrario se comienza a alejar, voy a tener se me van a dibujar las ondas al revés. Simplemente cuando se me dibujan las ondas al revés, lo que haré es cambiar la direccionalidad de mis vasos, de mi estudio. Le pongo invertir y asunto resuelto. Entonces no es mayor el problema, pero eso significa el ángulo de insonación. Lo mismo en esta otra imagen. Entonces fíjense, aquí tengo un vaso que en este caso va recto. Supongamos que es la arteria radial. ¿Sí? Le pongo el transductor lo más inclinado posible con la intencionalidad de que el flujo sea lo más horizontal y vaya llevando la mayor dirección posible hacia mi transductor. Entonces yo voy viendo cómo se va graficando. Si está, ¿cómo se llama? Si está cayendo perpendicular, fíjense que las ondas casi no se dibujan. En cambio, cuando se comienza a alejar el vaso, las ondas van a ser al revés. Aquí puedo ser que tenga un ángulo de insonación muy bueno, pero se me está alejando de mi vaso. Sí, el sonido se está alejando de mi transductor. Entonces, puede significar que le estoy haciendo la captación del sonido de una forma incorrecta. Pero las máquinas, como son muy avanzadas, sí, en este caso, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han tratado de implementar para que nosotros podamos mejorar nuestra captación? Es que tienen un ángulo de insonación artificial. Normalmente cuando un vaso, cualesquiera, esto es un vaso, esta creo que es la arteria, la cística, si mal no recuerdo, no es precisamente topado de una ecografía obstétrica. Esta es la cística, este es el hígado. Ahora, el rato que este vaso
tiene esta direccionalidad. Si yo le pongo aquí y trazo un ángulo, normalmente este vaso va a tener un ángulo de más de 30 grados. Lo que indica la norma es que mientras menos sea el ángulo de insonación, va a ser mejor la toma. Entre 0 y 30 se considera óptimo. Pero cuando no es posible hacer un cambio de la direccionalidad, yo tengo una perillita que tiene un ángulo de insonación y que hace que esta línea se mueva. Por defecto, esta línea viene en este punto, viene con un ángulo de insonación 0. Le muevo la perillita y resulta que yo le puedo hacer que el vaso, que el ángulo de insonación le siga a este vaso. ¿Qué es lo que hace la máquina? Que cada puntito que está aquí lo va a ir dibujando. Entonces, como la computadora es tan sofisticada, lo que hace es medir la direccionalidad y dibujarme las ondas dependiendo del ángulo de insonación. La mejor captación es aquella en la que de forma natural yo tengo un ángulo de 30 grados o menos, ¿sí? Sin tener que hacer este artificio del ángulo de insonación. Las ganancias de los PRFs. ¿Qué es la ganancia de los PRFs? Y la ganancia de los PRFs, perdón, es que mientras más brillante es, estoy teniéndole cada vez las ondas más blancas o más grises, dependiendo qué es lo que haga. Los PRFs es el pulso de la frecuencia de repetición de pulsos que hace que, en cambio de que las ondas sean brillantes, lo que hace es que los vasos sean los más brillantes. Si yo le ajusto, dependiendo del vaso, voy a tener una adecuada longitud, de una adecuada ganancia y una adecuada repetición de la frecuencia de pulsos. El control de la altura. ¿Qué significa eso? La línea de base. El control de la altura yo también tendré que hacerlo dependiendo de la escala que tenga aquí. Si yo tengo una escala de un vaso que se mueve rapidísimo, un vaso que va muy rápido, hablemos, por ejemplo, las arterias uterinas. Las arterias uterinas tienen una velocidad que va desde 60, 80 hasta 120 centímetros por segundo. Entonces, si yo le pongo en este escalímetro que le tengo aquí, le pongo una escala de 30, ¿sí? Está 5, 10, 15, 20, 30. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí voy a ver solo esta onda, no le voy a ver las puntas, no le voy a ver el final de la sístole, ni bien la diástole. Todo es blanco, ¿sí? Y voy a pensar que es monofásica. No, lo que tengo que ir haciendo es ajustando la escala. ¿Para qué? Para que mis ondas comiencen a quedar dentro de mi pantalla, en este Doppler espectral. Una vez que yo le hago eso, lo que tengo que ir haciendo es ajustar la altura de la base, de la base, el nivel de base. Entonces, aquí, fíjense, esta sístole termina acá, y no es porque esté mal, no es porque esté mal ubicado en el Doppler acá arriba, en el duplex, sino que este triplex lo que me está indicando es que el nivel de base está muy alto. ¿Qué es lo que hago? Le bajo un poco. No le bajo tanto, porque si le bajo tanto, mi nivel de base se pone al borde de la pantalla y me dibuja esto. ¿Qué es lo que debo hacer? Es un punto medio en el que no se llegue hasta arriba y no llegue el nivel de base por debajo. Esto todo dependerá del vaso estudiado, de la arteria estudiada, para que tengamos unas ondas adecuadas de tamaño. Entonces, ¿cuáles son los aspectos prácticos que deberemos tomar en cuenta? Hacer una exploración es que, primero, debe haber una emisión del Doppler de forma adecuada. Debo hacer una actualización en lo que significa eso, que veré cómo está mi nivel de base, ¿cómo se llama? La escala de mi Doppler, ¿sí? Haré un control adecuado de las ganancias, veré cómo están los PRFs y haré un control manual del ángulo de insonación. Lo ideal es hacer con movimiento del transductor, no con el movimiento de la perillita del ángulo de insonación. Pero cuando el vaso no lo deja, haré una valoración con el ángulo de insonación. Y además, controlaré cómo está la altura del trazado. ¿Qué indicaciones, entonces, para el Doppler? Entonces, en definitivas cuentas, ¿qué es lo que va a hacer? Es valoración del bienestar fetal. En el primer trimestre veré ductus venoso, reflujo de la válvula tricuspidia, el screening de neuploidías y veré también cómo está el Doppler de las arterias uterinas. ¿Para qué me sirve? Para ver la probabilidad de aneuploidías
o la probabilidad de riesgo de preeclampsia precoz. En el segundo y tercer trimestre me ayudará a valorar anatomía fetal, ver si es que hay hipoxia fetal o acidosis, o ver si hay policitemia de forma dudosa, pero principalmente para ver la posibilidad de que tenga anemia. Entonces, en el primer trimestre, imágenes que ya les he presentado en otra ocasión, que es ver el Doppler del ductus venoso, onda S, onda D, onda A, onda S, onda D, onda A, o ver la regurgitación tricuspidia, que veíamos que esta es la onda E, onda A y la regurgitación. Y dependiendo del grado o del tamaño de la regurgitación tricuspidia, podríamos hablar de que estamos ante un problema de una aneuploidía. En el segundo y tercer trimestre, ¿qué es lo que vamos a hacer? La valoración principalmente del Doppler de la arteria umbilical, de la arteria cerebral media, así como del ductus venoso principalmente. ¿Qué valores vamos a tener en cuenta? Lo que ya hablábamos anteriormente, el índice de pulsatilidad, el índice de resistencia, el pico sistólico y los percentiles. Hablemos un poco de la arteria umbilical. Los valores normales que debe tener una arteria umbilical son unos índices de pulsatilidad de menos del 95. ¿Qué significa eso? La percentilación es el proceso por el cual se le ubica a todo estudio dentro de una campana de Gauss. Recuerden ustedes la campana de Gauss, que era esta campana que estoy tratando de dibujar aquí. En el 50%, en la mitad, se encuentran los valores regularmente los normales. Hacia los extremos se encuentran los valores patológicos. Normalmente la percentilación corresponde a 2.5 y aquí a 2.5, ¿sí? Los valores que se encuentran entre el percentil 10 y el percentil 90. Esto de las desviaciones estándar, estoy un poquito en duda, ¿no? Ahorita no me acuerdo, pero el hecho es que las cosas que se encuentran, todo lo que se encuentra acá adentro, incluyendo el percentil 50 que viene a ser el promedio, ¿sí? Se considera que es normal, ¿ya? ¿Esto para qué sirve? Para glucosa, para creatinina, para peso fetal, circunferencia cefálica, perímetro braquial, todo lo que sea medible en el humano, todo, absolutamente todo. También en talla, en largo del dedo meñique, en el tamaño de la uña, en todo lo que ustedes quieran medir. Siempre va a haber individuos que van a estar dentro del percentil 10 y 90 que se les considera normales. Todo aquello que se encuentra por debajo del percentil 10 en obstetricia o en cualquier otra ciencia, se lo considera con problemas. O lo que está sobre el percentil 90 también se lo considera de situación patológica. Entonces, en la arteria umbilical, los valores que se les consideran normales son todos aquellos que están debajo de percentil 95. Cuando tienes sobre percentil 95, es decir, 96, 97, 99, nunca llega a 100. El dato que se tiene sobre percentil 95 significa que tengo una arteria umbilical sumamente dura, que está el corazón haciendo una función de bomba muy importante para tratar de perfundir las arterias, la placenta que se encuentra un poquito más alejada de mi punto de vista. ¿Cómo hago este cálculo de la percentilación? A través del índice de pulsatilidad. ¿Y cómo lo percentilo? Con las calculadoras fetales, especialmente la calculadora fetal del fetal, del Fetal Medicine de Barcelona, no del Barcelona de España ni del Barcelona de Ecuador, sino del Clinic del Barcelona. Esto ¿qué es lo que hace? Se le pone el valor, el día de mañana que veamos restricción de crecimiento uterino, vamos a ver cómo funcionan exactamente estas calculadoras y otras utilidades que pueden tener. Entonces, le ponemos ahí los valores y nos va a arrojar los valores que yo necesito averiguar. ¿Qué otra arteria es la que yo le valoro principalmente? Son la arteria cerebral media. En este caso, los valores normales siempre van a estar sobre percentil 5. Es decir, tengo valores de 90, 95, 80, 40, 7.
Eso es normal. En cambio, cuando tengo bajo percentil 5, significa problemas. ¿Con qué? Con el índice de pulsatilidad. Voy a hacerles ahorita un gráfico como para que tengan un poquito más claro este asunto. Esta es la línea de base, ¿sí? Y aquí lo que voy a hacer es dibujar unas ondas. ¿De acuerdo? Vamos a suponer, independientemente sea esto la arteria umbilical o sea la arteria cerebral media, este punto de aquí es la diástole. ¿Sí? Es la diástole. Entonces tengo una diástole de cierto tamaño. Este otro punto de aquí es la sístole. Es el punto más amplio. ¿De acuerdo? Hasta aquí no hay problema. Vamos a seguir haciendo. Vamos a hacer un gráfico aquí. La umbilical, características que tiene es que tiene sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. ¿Qué característica es importante? Que tengo aquí una diástole grandota. Esto de aquí es grandota. Esto de aquí es grandota. ¿Ya? La arteria cerebral media, tengo este gráfico. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole. Tengo una diástole chiquita. En comparación a la arteria umbilical, tengo una diástole chiquita. ¿Ya? Ahora bien, esto en condiciones fisiológicas. ¿Qué significa esto? Que cuando el corazón se contrae, siempre va, o sea, se va a contraer, si no, no tuviera ni sístole, estaría en asistole, estaría orbitado. Si tengo sístole, aquí el cerebro, respecto a la placenta, es un órgano duro, resistente. La placenta, que lo que les decía es suavita, permeable. El corazón no debería hacer esfuerzo, sino solo mandar sangre, llega ya, tranquilamente se hacen los cambios hemodinámicos que tengan que hacer, los cambios de nutrientes y vuelve en paz. Para el cerebro, que es un órgano más pequeño respecto a la placenta, porque la placenta además para toda la economía del feto, el cerebro es un órgano que va a ser un poquito más duro, por obvias razones, ¿sí? Entonces, yo necesito como órgano hacer un esfuerzo mayor, como corazón, necesito hacer un esfuerzo mayor para perfundir un órgano que está un poquito más duro. ¿Entendido hasta aquí? Ahora, vamos a hacer una cosa. Supongamos que la placenta comienza a hacerse más dura. ¿Qué es lo que hace? Normalmente esto era la umbilical, ¿sí? Con una sístole, con una diástole grandota, pero resulta como que la placenta se vuelve más dura, hace esto, hace una diástole mucho más pequeñita, una diástole mucho más pequeña. Comparen esta diástole con esta diástole. Aquí tenía un vaso que iba sangre por montones durante la diástole. Aquí ya tengo un vaso que durante la diástole ya va menos. El corazón está siendo vencido por la resistencia de la arteria, de la arteria umbilical. ¿Sí? Entonces significa que de la placenta, la que está al extremo del corazón, es más dura. Hagamos otro ejemplo. Esta era la arteria cerebral media. Tenía una diástole chiquita. ¿Sí? Una diástole chiquita. Pero resulta que estoy entrando en hipoxia, no estoy recibiendo bien sangre, estoy cada vez más necesitado porque la placenta es una pendejada, no me está mandando sangre, entonces yo que estoy entrando en insuficiencia, ¿cómo se llama? De nutrientes, ¿qué es lo que hago? Vasodilato el cerebro. Entonces, al vasodilatar el cerebro, ¿qué es lo que hago? Hago una diástole más grande. Esta diástole es mucho más grande, ¿sí? Que caramba, que la que estaba anteriormente. Espero haberme dado a entender, ¿sí? Que esa diástole que estaba ahí, que se amplió, ¿qué significó? Vasodilató el cerebro. Y al vasodilatar el cerebro, ¿qué es lo que hace? Me estoy recibiendo más nutrientes, estoy defendiendo mi cerebro. Es un niño que está todavía
vivo, vivaracho, que está todavía diciendo, me estoy defendiendo, ojo con lo que estoy haciendo, cuídenme, desde afuera dense cuenta lo que me está pasando. Eso es lo que me está diciendo el Doppler. ¿Y cómo hago también los cálculos? Con la calculadora fetal para averiguar en qué percentil está. Eso veremos el día de mañana. Entonces, una vez que digo, ya, o sea, chévere, estoy con la vena umbilical, estoy normal, con la arteria cerebral estoy normal. ¿Cómo sé que en realidad estoy normal? Hago la medición del índice cerebro-placentario, que es la relación que existe entre el cerebro y la placenta. ¿Qué pongo? El índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media sobre el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical. Como ustedes vieron anteriormente en esos gráficos que traté de presentarles, cuando la arteria cerebral media, ¿qué es lo que tiene? Tiene una diástole chiquitita respecto al umbilical. Entonces, el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media va a ser mayor respecto a la arteria umbilical. Cuando yo tengo una vasodilatación cerebral y tengo una vasoconstricción de la arteria umbilical, ¿qué es lo que pasa? Comienza a ver comienza a ver este índice cerebroplacentario, comienza a disminuir. Si yo antes tenía me invento, un índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media en 2 y una arteria umbilical en 1, el dato que les divido, 2 para 1, índice de pulsatilidad cerebroplacentario, 2. Si la arteria cerebral media comienza a dilatarse y me comienza a bajar, me tengo 1,80, 1,50, en cambio, la arteria umbilical que tenía en 1 comienza a subirme 1,20, 1,30. Ya esta relación ya no es de 2. Divido 1,50 para 1,30, me invento, esto saldrá 1,20. Ya me sale patológico. Peor si se invierten. En la arteria cerebral media me sale en 1,14 y la arteria cerebral media me sale en 1,14 y la arteria umbilical me sale en 1,30. Se invirtió. Le divido el 1,14 para el 1,30, me saldrá 1,8. Entonces tengo un índice cerebroplacentario alterado. Esta medición del índice cerebroplacentario, ¿cómo se hace también? Con la calculadora fetal de Barcelona. Entonces, estas calculadoras nos ayudan a tratar de establecer los puntos de corte y de cómo está evolucionando este niño. También nos sirven para el ductus venoso. Así que no solo es para estos índices. Así que cuando yo hago estas mediciones, ¿qué es lo que hago? Relacionar el peso del niño con el Doppler. La ecografía de las 32 semanas, en las que yo veo si tiene este niño un peso normal, le voy a hacer un Doppler y el Doppler me va a salir normal. No tiene por qué salirme alterado. En cambio, si yo le hago el peso y me sale bajo, como hablábamos de una restricción o un pequeño para la edad gestacional, tengo que de ley valorar el Doppler. Mañana veremos cuál es la diferencia entre un restringido y un pequeño para la edad gestacional. Entonces, con esto yo puedo ver si es que diferenciarle, si es que se trata de un niño que no está creciendo bien versus un niño que está creciendo bien. Entonces, veré la diferencia entre restricción o un crecimiento fetal restringido y un pequeño para la edad gestacional. Estos términos científicamente son aceptados, no tienen por qué ser cambiados por ninguna índole, son términos válidos. Pero el eco no se acaba con verle al niño. El eco, yo tengo que hacer el eco de las arterias uterinas. Y el eco de las arterias uterinas no precisamente es muy fácil. ¿Qué características anatómicas va a tener las arterias uterinas? Primero, va a formarse hay un entrecruzamiento entre los vasos ilíacos, esta es la arteria ilíaca y esta es la vena ilíaca. El vaso ilíaco no está de rojo porque lleve sangre arterial, es porque está el flujo acercándose a mi transductor. Y este de aquí se está alejando de mi transductor. Esta que viene aquí es la uterina, se cruza. Entonces aquí yo le voy a poner el transductor como mi volumen muestra con un ángulo de insonación lo más aproximado al 0 posible. Le voy a poner en esta porción para que se me dibuje la arteria uterina de cada lado. Le iré a la izquierda, me iré a la derecha. Y fíjense ustedes aquí que tiene unas altas velocidades como les había hablado, 60, 70, 80, 120 centímetros por segundo. Entonces, esta es la anatomía de las arterias uterinas. Anatómicamente, ¿cómo son las arterias uterinas? Son continuación
de las arterias ilíacas internas. Entonces, estas vienen por el costado del útero de un lado y del otro y van a continuarse con una rama de la arteria ovárica. Van a hacer una anastomosis con la arteria ovárica. Esto de principio, ¿para qué me sirve? Por ejemplo, para cuando yo tengo pacientes que estoy haciendo una cesárea y no puedo controlar el sangrado, hago lo que se llama una desarterización del útero, cortando aquí, cortando la arteria de Samson que viene por el ligamento redondo y cortando la uterina. Con eso le he cortado el 95% de la circulación y me permite que el útero comience a disminuir su sangrado. Pero eso es tema de otra conversación que no viene al caso para un curso de ecografía. Esto es la arteria uterina que vendría por en un ladito. Entonces, yo quiero hacer un ecodoppler de esta paciente, quiero hacer un ecodoppler de las arterias uterinas. Y ahí viene, no tiene tanto ciencia, sino que más bien paciencia. ¿Qué es lo que le hago? Este es el útero con su contenido. Disculparán, estos son dibujos míos que me los inventé. Entonces, al un lado tengo una arteria uterina, al otro lado tengo la otra arteria uterina. Después, ¿qué es lo que hago? Mi transductor lo voy a ubicar en la mitad, y en la mitad, ¿qué es lo que va a encontrar? Esta imagen en la que le veo la cabeza del feto rodeada de líquido amniótico, ¿sí? Lo ideal es hacer una ecografía de las arterias uterinas con la vejiga vacía, aunque se puede hacer con vejiga llena, no hay ningún problema. El problema de hacer con vejiga llena es que a la paciente le puede producir un poquito de disconfort, entonces mientras más vacía esté la vejiga, mejor. Entonces yo le coloco a mi transductor, ¿sí? Apuntando hacia la cabeza, con la guía hacia arriba. ¿Qué es lo que hago? Voy a hacer un deslizamiento hacia un lado, hacia la fosa ilíaca derecha o hacia la fosa ilíaca izquierda de mi transductor. Me voy a desplazar hacia un lado. Una vez que me he desplazado hacia un lado, voy a encontrar esta imagen en la que yo veo una sombra que viene por aquí, que viene a ser el trayecto de la ilíaca. Y aquí estoy viendo cómo se ubica la arteria uterina. Una vez que yo tengo esto, le pongo la caja del Doppler color y debería dibujárseme esto. ¿Sí? A veces no es tan fácil, pero sí anatómicamente. Yo le puedo identificar, porque a veces no le veo esto o no les veo simultáneamente, pero le identifico esto. Entonces yo le veo aquí, le pongo el Doppler y veo que si tiene estas altas velocidades, bingo, arteria uterina. Lo mismo puedo hacer exactamente con el lado izquierdo. Tener en cuenta que por el lado izquierdo puede estar un poco más próxima a la pared abdominal. ¿Por qué? Porque el útero tiene un ligero grado de levorotación, es decir, que gira, perdón, de dextrorotación, que gira un poquito hacia la derecha. Entonces la arteria uterina izquierda se va a volver un poquito más anterior respecto a la arteria uterina derecha. Y estas son las imágenes que yo tengo que captar. Tengo que captar la del un lado, así como también tengo que captar la del otro lado, porque si solo puedo captar la una, bueno, me ha pasado, me va a seguir pasando. En la mayoría de ocasiones no, que yo capto solo la del un lado y no capto la del otro lado porque la paciente está muy gordita, ya se puso molesta por la presión, puede producir un poquito de disconfort, como les digo, y en realidad por alguna situación no le puedo medir. ¿Qué es lo que tengo que trabajar? Con la que tengo. ¿Ya? ¿Y qué hago eso? Meterle en la calculadora fetal del Barcelona para poder tener una adecuada visualización de que matemáticamente tenga o no riesgo de que se presente preeclampsia o que tenga una arteria uterina alterada. Entonces, todo esto nos sirve para establecer el bienestar materno fetal. ¿Sí? Como ustedes ven, esto es amplísimo. Existen simposios mundiales que se han hecho solo sobre este tema, como para yo, y lo que yo he tratado de hacer en este corto espacio, es resumir eso y tratar de que sea lo más comprensible posible. Espero haber llegado a explicarles de la mejor forma cómo es esto, porque no es precisamente muy fácil de entender de buenas a primeras. A mí me ha costado mucho, he leído bastante sobre el tema y tengo que seguir aprendiendo porque van a haber muchas cosas más que en el futuro van a salir. Entonces, lo que yo quisiera en este momento es saber si hay alguna pregunta
acerca de lo que se ha tratado en la clase del día de hoy, porque no sé si quedaría todo claro, o sea, la materia es extensa, ¿sí? Y resulta que a veces resulta ser complicada. Yo quisiera saber si es que existe alguna pregunta en el auditorio para poder despejarles las vicisitudes que se tengan. Es un tema bastante complejo, doctor. Tengo que repasar para llegar a una idea clara sobre el tema. Ya, mi recomendación es que revisen el material, ¿sí? Eh, Vean, no es por nada. Existen unas herramientas ahora que, siendo simples, son maravillosas. Pónganse a ver tutoriales del YouTube. Sirven. No con eso esperen tener, por ejemplo, aprender a hacer una preparación para sacar un tumor cerebral. Tampoco. O sea, sí hay tutoriales así, pero tampoco es que puede hacerse, ¿no? O sea, no, tiene su grado de complejidad. Pero obviamente se puede hacer cierto tipo de estudio, ¿sí? Viendo cómo hace el resto una ecografía, ¿sí? Pongan en el YouTube Doppler de arteria umbilical, ¡pum! Les va a salir 50,000 videos haciendo unos muy buenos, otros una pendejada que se dedican a estar tonteando, entonces tendrán que ver la calidad del material, pero ayuda, ¿sí? Entonces, mi recomendación, métanse al YouTube, ¿sí? Y pidan neurosonografía fetal. Les va a salir 50,000. Si quieren una página buena que pueden encontrar es eFetus, ¿sí? Esa es muy buena y les indica desde cosas muy avanzadas hasta cosas muy básicas. ¿De acuerdo? Entonces ustedes, es simplemente cuestión de poner un poquito más de empeño. Yo hay veces que para ver alguna cosa nueva, por ejemplo, recién nomás vi que un colega hacía Doppler de la arteria retiniana, ¿sí? De la arteria ocular, perdón, de la arteria ocular, para valoración de preeclampsia. ¿Qué me tocó ir a leer y a ver cómo se hace? ¿Sí? Porque uno no nace sabiéndolo todo, ¿de acuerdo? Entonces, uno tiene que ponerse a qué, cómo es la técnica, qué significa, ¿sí? Entonces uno con aparte las inteligencias artificiales también son muy buenas, ¿sí? Dependiendo de las inteligencias artificiales también pueden ayudar a elaborar muchas cosas, a elaborar un plan de estudios, ¿sí? Pero la cosa es ponerse a investigar, ponerse a tratar de que las cosas maduren, ¿sí? Mi recomendación, básicas como desde el YouTube, un poquito más avanzadas, una inteligencia artificial que les ayude, Cloud, ChatGPT, Gemini, yo soy número uno, soy fan número uno del Gemini, personalmente me gusta mucho, ¿sí? Y me ha ayudado en muchas cosas, inclusive ha habido veces que voy en el carro, ¿sí? En el que yo voy y me comunico a través de Bluetooth con el micrófono, voy conversando, háblame acerca, me invento, de los factores angiogénicos en la predicción de preeclampsia. Entonces me suelta y me va contando bla, 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 tal cosa. Repíteme, ahóndame sobre tal cosa que es el placenta growth factor. Entonces me va diciendo ta, 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 ta. Entonces me voy armando un cuadro más grande, ¿sí? Le doy lineamientos, le digo, no mientas, no te inventes, básate en bibliografía. Si no sabes, por último, no tengo información sobre eso y pare de contar, ¿ya? Y me toca ir a buscar yo en otro tipo de fuentes como el Mesh, el PubMed o el, qué sé yo, el Evidence o alguna otra fuente para el up-to-date, para tratar de tener una mejor información. Entonces, mi invitación, vayan, revisen, métanse a los videos en algunos casos son muy explicativos, son amigables, son fáciles de entender y con eso van a tener una idea más clara de cuando se tiene que hacer un Doppler y no necesariamente tienen que hablarles acerca de restricción de crecimiento intrauterino, sino que Doppler en obstetricia, 100,000 videos y les va a sacar de muchas dudas. Inclusive eso, cuando uno comienza a profundizar en este tipo
de cosas, porque habrá unas cosas que les interesen más, otras que les interesen menos. Uno cuando comienza, uno piensa que sabe una cosa, y el rato que aprende otro poco más, se da cuenta que hay un montón de cosas alrededor que todavía tiene que aprender mucho más. No lo sabemos todos, jamás, no lo sabremos todo, jamás lo sabremos, y nos toca seguir ampliando nuestro conocimiento. Yo soy una persona que lamentablemente tiene una debilidad en el sentido de que tengo que repetirme 10 veces algunas cosas, porque a veces me entra por aquí, me sale por acá, o me entra por aquí y se fue por otro lado, no tengo idea de dónde se quedó esa información y comienza uno de estas a estar buscando qué es lo que necesito para tratar de sobrellevar mi vida de forma normal y la atención a mis pacientes de una manera adecuada. Si no tienen ninguna pregunta, me despido de ustedes y Dios mediante, mañana nos veremos para hablar acerca de lo que ya es patología en sí, la aplicación del Doppler en obstetricia, en lo que es la parte de restricción de crecimiento intrauterino. ¿Sí? Si no hay más preguntas, si no hay preguntas, me despido de ustedes, que tengan una buena noche y Dios mediante nos estaremos viendo el día de mañana. Luego. Buenas noches, doctor. ICEP, Desarrollo Profesional que Transforma.